Bueno, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Y vamos a seguir en este video viendo cómo encarar y analizar decisiones de financiamiento en un proyecto de inversión. Es un tema muy importante también que integra, se agrega a el análisis, a la evaluación económica que ya veníamos haciendo. De alguna manera es como una derivación del criterio financiero, entonces cuando encontramos problemas de financiamiento para el proyecto, de financiamiento con capital propio, entonces aparecen opciones de poderlo financiar externamente. Bueno, vamos a trabajar un poco sobre ese tema, vamos a ver los distintos tipos de créditos que existen, o sea que más allá de la aplicación específica a este tema, es una cuestión también de cultura general, ¿no? Para manejarse en inversiones y préstamos financieros. Eh, bueno, vamos a entonces a ir al PowerPoint. Eh, Va a haber otros videos también sobre estos temas y vamos a continuar con el ejemplo que veníamos tratando de Prolac, esta empresa ficticia que está pensando en implementar un proyecto de inversión en cuanto a la fabricación de quesos duros y semiduros. Entonces vamos a hablar de estas decisiones. Hasta ahora veníamos hablando de las decisiones de inversión. Entonces ahora vamos a relacionar las decisiones de inversión, si conviene o no invertir en un proyecto de inversión, en relación a las decisiones de financiamiento. Es decir, las vamos a de alguna manera separar a estas decisiones. Es decir, que son dos preguntas en definitiva, ¿no? Invertir sí o no, y financiarme de qué manera. Son dos preguntas distintas que por lo tanto hay que responderlas por separado. Entonces, primer punto importante, separemos las decisiones de inversión de las decisiones de financiamiento. No pretendamos decidir todo al mismo tiempo o de una. Vamos separando cada tipo de decisión con su problemática y su análisis correspondiente. Es decir, que cuando hablamos de invertir en un proyecto de inversión, por ejemplo, en general, tenemos que buscar también, es decir, trae aparejada la decisión de cómo financiarme. Si bien, por supuesto que son dos decisiones íntimamente vinculadas entre sí, las estamos separando, ponemos ahí una línea al medio para dividirlas. Y cuando hablamos de decisiones de inversión, bueno, hay un montón de posibilidades, ¿no? Desde ver la posibilidad de adelantar compras, postergar ventas, es decir, cuando uno por ahí tiene liquidez, le sobra dinero por el flujo operativo de la empresa, y bueno, ve posibilidades de comprar algo barato, eh, este, no comprar, no vender ahora un producto y esperar a ver si el precio mejora o el mercado mejora, siempre que el producto se pueda almacenar, por supuesto. Acá aparece lo que estamos viendo en esta materia cuando pensamos en comprar bienes de uso o invertir en más de un año, hacer un sacrificio económico plurianual. Entonces ahí estamos hablando de invertir en un proyecto de inversión propiamente dicho. Puede ser también en capital de trabajo, asignar capital a capital de trabajo. Puede ser adquirir bienes intangibles y eso también puede formar parte de un proyecto de inversión cuando se compra una marca, una licencia, una franquicia, un software. Cuando uno invierte en capacitación, ya sea para uno o para el personal de la empresa, porque esto en definitiva es como una inversión de largo plazo, va a generar sus efectos, sus impactos, no necesariamente en el primer año, sino a lo largo del tiempo. Entonces, la capacitación, la educación de la gente, de la empresa, es también un proyecto de inversión. Inversiones financieras, comprar dólares, comprar bonos, hacer una inversión bancaria, participar de un fideicomiso, de un fondo de inversión, que hay de la construcción, agropecuarios, ganaderos. Hay un montón de fideicomisos gerenciados por unidades que gerencian esos fondos y que organizan la operatoria de producción y captan inversionistas, captan socios que les interese participar en esa inversión de riesgo, ¿no?
fondos de inversión. El fideicomiso es una manera jurídica de articular un fondo de inversión. Comprar acciones, por ejemplo, que es donde cuando uno participa del patrimonio neto de una empresa, forma parte del capital propio de la empresa, comprando acciones, ya sea para después venderlas y obtener una ganancia si la cosa funciona, o ir capitalizando las ganancias de esa empresa a lo largo del tiempo. O participaciones societarias, etcétera. Es decir, todas estas alternativas y más también es cuando a eso nos referimos cuando decimos invertir, ¿no? Es en dónde pongo mi capital, en dónde pongo mi dinero pensando en el futuro. Y la otra pregunta, decíamos, es cómo me financio. Invertir siempre es renunciar a una satisfacción inmediata, es postergar una satisfacción inmediata para más adelante obtener algún beneficio. Eso ya, esa definición habíamos arrancado con ella. Y cuando hablamos de financiarnos, bueno, ahí tenemos las distintas alternativas de financiamiento que pueden aparecer. Y capaz que hay más también, ¿no? Desde un préstamo familiar, ¿no? Un tío o una tía que me presta dinero para empezar mi emprendimiento, por ejemplo. Eso puede ser a tasa cero o a una tasa de interés más económica, que lo que el mercado financiero esté ofreciendo. Un crédito bancario, la opción más tradicional, sacar un préstamo en el banco. También puede ser postergar pagos, cuando uno ya tiene una empresa en funcionamiento, ver la posibilidad de no pagar, sino acordar con el acreedor a ver qué pasaría si yo postergo un pago, sin entrar en default, sino, bueno, un poco ahora lo que se hace a nivel país están negociando deuda externa para ver si hay posibilidad, para no entrar en default, de postergar pagos de la deuda. Pagos que pueden ser de interés o de capital o de ambos, ¿no? Entonces, ver la posibilidad de postergar pagos es una manera de financiarme, de el dinero que tengo, en vez de pagarlo ahora, lo mantengo para hacer una inversión o para hacer un negocio y después se supone que si me va bien, con eso voy a poder pagar estos pagos diferidos que fui haciendo, ¿no? O obtener crédito comercial. Esto es, por ejemplo, retirar un insumo, retirar una materia prima y no pagarla de contado, pagarla a 90 días, por ejemplo, ¿no? Si yo retiro la leche y en vez de pagarla de contado o a la semana, tengo 90 días para pagarla. Es un crédito comercial. A mí me prestaron esa leche, me prestaron ese capital, no en forma de dinero, pero sí en forma de mercadería para elaborarla. Y yo la voy a pagar más tarde, ¿no? Entonces, eso es un crédito comercial. Cuando un comercio o un proveedor me financia la compra de insumos. La tarjeta de crédito de los bancos muchas veces ofrecen también líneas de créditos. Uno puede pagar con tarjeta, pero no tener que efectuar el pago en efectivo, sino que me lo debitan. O sea, el banco se hace cargo del pago y después yo lo tengo que reconstituir ese monto al banco con una tasa de interés. Cheques diferidos, esto es cuando los cheques tienen dos fechas, ¿no? La fecha en la cual se hace el cheque y la fecha que vence el cheque. Entonces, el que recibe ese cheque no lo puede cobrar hasta la fecha de vencimiento y se puede de esa manera financiar hasta un año de plazo. Yo puedo entregar un cheque con una fecha de cobro un año después y es una manera de que el otro se asegure o por lo menos tenga más seguridad sobre cobrar lo que se le debe, pero con un plazo de financiamiento entre medio. Pagarés, canjes, prendas, descontar cheques. Esto es cuando tengo un cheque cuando a mí me entregaron un cheque que vence o que recién lo voy a poder cobrar dentro de un mes, por ejemplo, dentro de 2 meses, y necesito dinero ahora. Entonces puedo ir al banco y el banco me transforma ese cheque a futuro por un dinero en efectivo ya. Por supuesto que hay un descuento allí. Si fuera un cheque, no sé, a 2 meses por 20.000 pesos, capaz que ahora me da 16.000 pesos. Ahora, a cambio de ese cheque que se queda al banco que lo va a cobrar dentro de 2 meses. O sea que ahí hay una tasa de interés implícita. Y a eso se le llama descontar cheques. Vender cheques, se dice normalmente, ¿no? Voy a vender un cheque. Pero recuerden la palabra descontar, porque tiene mucho que ver, de hecho es un sinónimo de actualizar. Es transformar
un monto futuro, el cheque que vence dentro de 2 meses, en un monto actual. Es decir, que cuando uno actualiza ese capital futuro en función de una tasa de interés, dividiendo 1 más i elevado a la n, está descontando, está actualizando ese monto futuro del cheque a cambio de un valor presente. O sea que es un poco la misma operatoria que ustedes ya han visto cuando se calcula el valor actual de una inversión. Los warrant, que es cuando uno deposita mercadería en una empresa y esa mercadería actúa como prenda, como garantía de un dinero que a mí me prestan para funcionar la empresa, ¿no? ante una necesidad financiera. Es decir, en vez de vender en un momento una mercadería, esto es cuando uno espera una suba de precios, un mejoramiento en el mercado, entonces no quiere mal vender una producción, se usa bastante en el sector agropecuario, donde por ejemplo el productor de granos almacena su trigo en un silo, no lo vende a la espera de una mejora de precio y mientras tanto obtiene un monto de dinero para financiarse, a la espera de que ese trigo pueda subir de precio. Pero a su vez ese grano de trigo actúa como garantía del crédito que se otorgó. Acudir al mercado de capitales, no necesariamente un banco, es decir, emitir una obligación negociable. Esto es algo como los bonos que emiten los países. Hacer factoring, hacer leasing. Factoring es vender la facturación a cobrar. Cuando yo tengo facturas a cobrar, pero a futuro, puedo también, así como puedo vender un cheque, puedo vender esas facturas, ese paquete de facturas, en función de un dinero actual a cambio de un monto futuro, por supuesto, con una tasa de interés de por medio. Leasing es un alquiler con opción a compras. En vez de comprar un bien, lo alquilo pagando una cuota. Entonces, estoy inmovilizando menos capital por una máquina, por ejemplo, que si lo hubiera tenido que comprar. La alquilo, pago una cuota mensual. Llega un momento, al vencimiento del contrato, en donde yo puedo restituir el bien, la máquina, al dueño, que nunca fue mía, o tengo una opción de compra, pago un valor remanente, un valor residual y me quedo con esa maquinaria. Esto también se usa mucho en empresas que cambia mucho la tecnología para no tener maquinaria, por ejemplo, obsoleta. Adelantar ingresos, es decir, ver la posibilidad de vender algo antes del momento que lo tenía pensado vender. Esto es otra manera de financiarme. Vender un bien de uso, vender una camioneta que no se use demasiado, una máquina que esté media vieja, y bueno, yo obtengo fondos propios en este caso. Incorporar socios, esto es muy importante, asociarme con otros que aporten capital y de esa manera me financio. Claro, después tendremos que repartir entre los socios el resultado, las ganancias, lo que se espera que sea una ganancia de esa empresa. Rondas de inversión, esto pasa mucho en las startups, ¿no? Estas empresas que vienen creciendo aceleradamente, sobre todo en el mundo de la informática, y que captan inversores a través de rondas de inversión donde se muestra el proyecto y si convence a los inversores aportan capital y se transforman en socios de esa empresa. Emitir acciones, que es algo muy parecido a incorporar socios. Las acciones forman parte del capital de la empresa, como ya lo dije, es decir, del patrimonio neto de la empresa. Financiarme con ahorros propios, financiarme con el dinero proveniente de otros negocios que uno tenga, es decir, hacer un subsidio financiero interno, ¿no? Puede ocurrir perfectamente. Yo puedo ser, no sé, tener un estudio jurídico, soy un abogado y con el dinero que obtengo de ese estudio financio un proyecto de inversión en, no sé, en una empresa alimentaria, porque quiero entrar en ese sector. Y después todas las tecnologías que hoy hay a través de Internet, a través de las redes, que es lo que se llama las fintech, o sea, las tecnologías financieras a través de mecanismos virtuales, como por ejemplo el crowdfunding, que viene a ser esto, acceder a plataformas que están ya establecidas, donde uno presenta un emprendimiento, un proyecto, una idea, y si convence a inversores posibles, ellos ponen dinero y financian este emprendimiento a cambio de participación en el negocio. Pasan a ser socios. Y crowdlending es parecido, pero esto ya es para empresas que ya están funcionando en el mercado y que necesitan dinero. Entonces, en vez de sacar, por ejemplo, un préstamo en el banco, acceden a préstamos directos. Es un fenómeno de desintermediación financiera, es decir, no se requiere
el banco que actúa como intermediario entre el que deposita fondos y el que los demanda, el que los requiere, sino que en forma directa uno accede a posibles inversores que me prestan dinero a cambio de una tasa de interés. Bueno, y muchos otros mecanismos, pero bueno, estoy haciendo un panorama general, simplemente. Ahí podemos pensar que algunas de las alternativas que nombré son de financiamiento externo, ¿no? Es decir, provienen de afuera. De alguna manera esto es lo que conforma el pasivo de la empresa. Mientras que otras, como las que están acá, serían más de financiamiento interno, es decir, con fondos propios, ya sea a través de adelantar ingresos, ya sea a través de incorporar socios, emitir acciones, estoy de alguna manera trabajando en ese caso sobre el patrimonio neto. No estoy generando un pasivo, sino que estoy aumentando el patrimonio neto. Cuando hablamos de financiamiento externo, es decir, el básico, el tradicional crédito bancario, ¿no? Por ejemplo, existe lo que se llama los avales, y para esto hay empresas que se llaman así, sociedades de garantía recíproca, que muchas veces a cambio de una cuota que uno va pagando en otro momento, es como una especie de seguro que uno paga, cuando va a sacar un crédito, esta sociedad de garantía recíproca, que tiene un capital importante, tiene un respaldo financiero importante, actúa de aval para mi crédito. Entonces, yo puedo, es decir, es una garantía, ¿no? Entonces, es muy probable que obtenga una tasa de interés más baja si estoy respaldado por una SGR, que avala mi pedido de crédito. Esto existe en el mercado financiero, por supuesto, para montos relativamente importantes y permiten entonces obtener en una situación normal financiamiento más económico que si uno no tiene ningún respaldo, ¿no? Entonces, la otra parte va a percibir un mayor riesgo en este préstamo y me va a aumentar la tasa de interés. Eh, ¿Cómo articular estas dos cuestiones, ¿no? La de invertir y la de financiarse? Porque ya dije, son dos cuestiones diferentes, son dos temas distintos, pero netamente uno depende del otro y uno surge del otro. Es decir, lo analizamos como decisiones diferentes, pero no son independientes, ¿no? Se articulan. Cuando uno habla de invertir, en general está pensando en algunas de estas cuestiones. Está queriendo ampliar, ya tiene una empresa y está aumentando, está pensando en aumentar su escala, una ampliación. Este, puede ser mejorar lo que se está haciendo, a lo mejor es incorporar una nueva maquinaria para mejorar la tecnología y para ser más eficiente. Y esto también puede ser un proyecto de inversión. O encarar directamente un nuevo negocio, puede ser un nuevo producto, una nueva línea de producto, entrar en un nuevo mercado con un producto conocido, o armar una nueva empresa también. Todas estas son alternativas de inversión y un poco en el trabajo que a ustedes se les va a pedir van a definir algunas de estas cuestiones. De alguna manera invertir es comprar un flujo de fondos futuro, ¿no? Es invierto hoy a cambio de hacerme de un flujo de fondos futuro, como ya lo hemos visto. Y normalmente ahí el primer criterio que generalmente se tiene en cuenta para la evaluación de esta decisión de inversión es el económico, es decir, cómo afectaría esa inversión, ese proyecto de inversión a mi patrimonio neto. Eso es la aplicación del criterio económico que ustedes ya lo han visto dentro de todos los criterios de evaluación, ¿no? Están los otros también, pero normalmente el económico es uno de los primeros que se tiene en cuenta, básicamente el VAN y la TIR, o la rentabilidad. Y ahí hablamos de una TIR económica, después lo vamos a ver esto más en detalle. Y cuando habla de, en cambio, financiarse, bueno, en general puede haber dos motivos. No necesariamente uno se financia porque no tenga dinero. Ese es el motivo más común, la falta de liquidez. Entonces, porque tengo iliquidez, escasez de fondos, salgo a pedir un crédito, por ejemplo, salgo a pedir financiamiento externo. Pero a veces ocurre también que salgo a pedir un crédito o me financio afuera por una cuestión económica, no por una cuestión financiera. ¿Por qué? Porque voy a mejorar el patrimonio neto. Ya lo vamos a ver, pero les adelanto, si yo tengo un crédito barato con una tasa de interés relativamente baja, puede ocurrir que la toma de un crédito externo sea más barata que financiarme con capital propio, porque mi capital propio tiene un costo de oportunidad. Es lo que yo puedo ganar invirtiendo en otro lado. Entonces, si yo puedo ganar más invirtiendo en otro lado, por ahí me conviene financiarme con una tasa barata
o más barata, y ese capital propio que lo tenía, en vez de invertirlo acá, lo invierto en lo otro y gano más. Ya lo vamos a ver esto con más detalle. Pero ahí yo podría entonces estar accediendo a un crédito no porque no tenga dinero en efectivo, sino por una cuestión económica. Entonces, ahí es donde entra a jugar el criterio financiero, en donde muy importante va a ser cuánto de crédito voy a sacar, el monto del crédito, y el plazo también, y las tasas, y el criterio económico, porque, sobre todo si estoy buscando mejorar el patrimonio neto de la empresa. De todas maneras, aunque el criterio financiero sea por una cuestión de liquidez que yo saco el crédito, también va a estar detrás el criterio económico. Y ahí es donde básicamente me voy a fijar en la tasa, el costo, la rentabilidad, y voy a de alguna manera calcular una TIR financiera o un BAN del patrimonio neto. Esto es lo que vamos a ver. Lo que sí también es importante resaltar que cada vez que me financio externamente aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque tengo un punto fijo, un apalancamiento se dice, que pagar, una tasa de interés que no depende del resultado del negocio. También lo vamos a ver. Siempre volvemos a este cuadro, ¿no? Acordémonos que en el balance tenemos entonces el activo de la empresa o del proyecto de inversión, que es todo el capital que hay que invertir, no importa de dónde venga. El activo es cuánto se necesita para, por ejemplo, en el caso de un proyecto de inversión, para las maquinarias, para los equipos, para las instalaciones, lo que ya hemos venido viendo. No importa de dónde va a salir el dinero. Entonces, ahí es donde entran a jugar las decisiones de inversión, estas reestructuraciones, ampliaciones, lo que fuera, ¿no? ¿Vale la pena o no invertir en ese activo? Esa es la primera pregunta y es lo que hasta ahora hemos venido trabajando en cuanto a lo económico con los indicadores Van y TIR. Pero después aparece entonces la otra decisión, consecuencia de la primera, que es cómo me voy a financiar. Es decir, cuánto de pasivo y cuánto de patrimonio neto le voy a armar de esa mezcla financiera para el financiamiento del activo, ¿no? Eh, Esto es lo que hablamos, lo que decimos que son las decisiones de financiamiento. Cuánto de capital propio, patrimonio neto, y cuánto de capital externo, pasivo, o todo patrimonio neto, ¿no? Todo pasivo muy difícil que obtenga un crédito por la totalidad. Esto es lo que se le llama entonces el análisis del origen de los fondos o el mix financiero. ¿Qué mezcla financiera voy a hacer? Básicamente, qué porcentaje de pasivo y qué porcentaje de patrimonio neto. ¿eh? Voy a tener en cuenta la relación entre el activo circulante y el pasivo de corto plazo, esto que hablábamos, que en definitiva también puede determinar el capital de trabajo, que ya lo han venido viendo. Y para esto entonces presupuestamos. Todo lo que venimos haciendo, el flujo de fondos relevante, es un presupuesto. Le ponemos números a pesar de que hay incertidumbre, a pesar de que hay riesgo, por eso hacíamos el análisis de sensibilidad, pero no porque no sepamos un dato o porque tengamos incertidumbre sobre una variable, nos vamos a quedar sin evaluarla. Siempre presupuestamos de todas maneras, es decir, le ponemos números a la cuestión. Bueno, eso es lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo, ¿no? Presupuestando entonces el flujo de fondos relevante de nuestra empresa Prolac, ahora volvemos a nuestro caso, habíamos llegado a un flujo de fondos relevante, agregando el capital de trabajo, de la inmovilización en leche, más la demora en los cobros por la cobranza de los quesos, que nos daba con el cual llegábamos a este flujo de fondos que acá aparece en el saldo anual. No sé si recuerdan. Uno podría decir, como ya habíamos dicho, que estos 103.000 dólares negativos del año 1 también los podríamos incorporar como capital de trabajo y ponerlos junto con los 600.000 en el año 0, pero también podemos pensar que como se va a necesitar en el año 1, bueno, no, si bien por ahí ese dinero hay que tenerlo, con que lo tengamos dentro de un año alcanzaría, no es necesario tenerlo en el momento inicial. O sea, lo podemos incorporar o no, no hay problema. En este caso yo lo estoy poniendo por separado, es decir, cuánto necesitamos de inversión inicial en el momento 0 y después a partir de ahí, si tenemos saldos negativos, tenerlo en cuenta y es otro capital de trabajo que no necesariamente lo tenemos que tener ya. Y de esta manera teníamos los indicadores que ya habíamos calculado
en base a este flujo de relevante con su periodo de repago y hemos calculado un BAN positivo, una TIR de casi 14%, es decir, supera el costo de oportunidad que era 12%, por eso el BAN es positivo. La TIR modificada, que supone que la reinversión de los fondos es al costo de oportunidad y no a la misma TIR, por eso cae un poquito respecto a la TIR tradicional, y el periodo de repago que ya vimos. Es decir, que hasta acá la bandera es verde, tenemos un BAN positivo, tenemos una TIR superior al costo de oportunidad. Esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Desde el punto de vista económico se genera un ahorro, se sale, es decir, hay una conveniencia económica de realizar esta inversión, desde el punto de vista económico. Ahora vamos a ver el aspecto financiero. Y supongamos que por falta de liquidez suficiente deberíamos financiar externamente el 50% de la inversión prevista. La inversión, se recuerdan que era sin ponerle el capital de trabajo del año 1, era alrededor de $600.000. Bueno, vamos a pensar entonces en que no tenemos esos $600.000, o los socios, entre los socios de la empresa no hay disponibilidad de ese dinero, sí hay de 300.000, pero nos estarían faltando otros 300.000, entonces vamos a sacar un crédito por alrededor de $300.000. Ese es el supuesto para trabajar estas alternativas de financiamiento en nuestro proyecto de inversión. Es decir, que tendríamos un activo del proyecto en el momento cero, en el momento inicial, de los $600.508, que lo estaríamos financiando con mitad pasivo, en este caso, nuestro mix financiero es mitad pasivo, mitad patrimonio neto. En realidad el pasivo sería de $300.000 y el patrimonio neto casi exactamente la misma cantidad, un poquito más, $508 más. O sea que, digamos, en líneas redondas es un 50% de cada fuente de financiamiento. Dejamos un poquito el caso, hago un paréntesis y vamos a ver un poco, después vamos a volver, pero vamos a ver qué es un crédito en definitiva y qué sistemas de amortización o qué tipos de créditos podemos evaluar. Uno piensa muchas veces que un crédito es esto, ¿no? Es meterse en un problema futuro. Sí, soluciono coyunturalmente hoy algo, pero como un parche, al final de todo, alguien va a venir y me va a reclamar hasta el último peso que por ahí no lo voy a tener. Entonces, es cierto, como dije, que hay situaciones de riesgo cada vez que me endeudo. Pero no, eso no quiere decir que haya que dejarlo de lado. Ya hemos visto que el riesgo tiene dos caras. Una cara negativa, pero también puede ser un negocio, acceder a un negocio favorable. Lo que hay que saberlo, dosificar al riesgo. No entusiasmarse, pero tampoco dejarlo totalmente de lado, porque si no, no voy a acceder a negocios con una rentabilidad suficiente. A ver, les vamos a hacer una especie de preguntas multiple choice. Ahí tienen una serie de afirmaciones, algunas de ellas son verdaderas y otras son falsas. En todo caso, léanlas, o las vamos viendo, paren el video, traten de contestarlas ustedes, porque después las vamos a responder ahora, pero traten de contestar ustedes antes de ver la respuesta, a ver qué pasa. ¿Un crédito es algo así como que me entreguen plata o capital en propiedad? ¿Que es verdadera o falsa? Márquenla. ¿Que me entreguen plata o capital en alquiler? ¿Es parecido a eso? ¿Eso les parece más bien verdadero o más bien falso? ¿Que me regalen plata? ¿Eso es un crédito? La palabra crédito viene de creer, ¿no? De credere, o sea, creo que me vas a devolver, entonces te presto. La D, ¿es una fuente de financiamiento el crédito? ¿Verdadera o falsa? ¿Es la única fuente de financiamiento externo que existe? ¿Es una fuente de financiamiento externo entre varias posibilidades? ¿Es una fuente de financiamiento que, a diferencia del capital propio, o sea, ahí incluimos el aportado por los socios, exige una tasa que no se aplica sobre el resultado del negocio, sino sobre el monto del préstamo? No sé si eso es larga esta afirmación, piénsenla y márquenla como verdadera o falsa.
o es una fuente de financiamiento que, a diferencia del capital propio, que sería el capital de quien está haciendo el análisis, de yo, de mí, incluye tanto el capital aportado por socios como por acreedores. Es decir, incluye el capital de los socios e incluye también a los acreedores. Todo eso es un crédito. Márquenla como falsa o verdadera. ¿El crédito es algo malo porque va a disminuir la rentabilidad del negocio? ¿O es algo bueno porque aumenta la rentabilidad del negocio? Esto siempre sería, ¿no? ¿O es algo que agrega riesgo al negocio? Esta última prácticamente la hemos contestado ya anteriormente. Bueno, en este momento paren el video, los que quieran hacer el autotest, marquen cada una de estas y después continúan viendo. Seguimos entonces, a ver si coincidimos con las respuestas. Que me entreguen plata o capital en alquiler, esa es verdadera. La anterior no, que me regalen, que me entreguen en propiedad no. Cuando yo saco un crédito, el capital que a mí me prestan no es propiedad mía. No, no tengo propiedad sobre eso, no es patrimonio neto, no es capital propio. Ahora, sí es algo así como un alquiler. Yo digo que un crédito es un alquiler de dinero. En vez de alquilar una casa o en vez de alquilar un auto, a mí en vez de darme el auto, me dan dinero. Pero es una forma de capital también. Y después yo tengo que devolver ese dinero. Así, de la misma manera, tengo que devolver la casa que alquilé o el auto que alquilé, a cambio de una cuota o un monto que uno paga por el alquiler de ese auto o por el alquiler de esa casa. Bueno, eso sería el interés o los gastos que uno tiene por el crédito tomado. O sea que es muy parecido la idea de un crédito o de un pasivo a un alquiler de dinero. Hay un costo que se genera, pero ese dinero, ese capital que me prestan, yo lo tengo que devolver, no es mío, nunca fue mío. Lo puedo usar, parece que fuera mío, ¿no? Cuando alquilo un auto, parece que ese auto es mío. Yo puedo decidir a dónde ir, viajar. Parece que la casa que alquilé es mía. Yo puedo festejar, hacer una fiesta, puedo hacer un asado, como si fuera mía la casa, pero no es mía. En algún momento hay que devolverlo. Lo mismo con el capital. Otra que es verdadera es una fuente de financiamiento. Por supuesto que no que me regalen plata, eso no. Es una fuente de financiamiento, no es la única fuente de financiamiento externo. Ya vimos que hay otras, una obligación negociable, una emisión de títulos. Es una fuente de financiamiento externo, capital que proviene de afuera. Esa es cierta también. La G, la larga, es cierta. ¿Por qué? Porque es una fuente de financiamiento que, a diferencia del capital propio, que incluye al de los socios, exige una tasa, y esto es muy importante porque va al concepto de qué es un pasivo. Exige una tasa que no se aplica sobre el resultado del negocio, sino sobre el monto del préstamo. Si a mí me dicen la tasa de interés de este crédito es del 70%, es 70% de cada 100 pesos que me presten, no de cada 100 pesos que gane, hipotéticamente, con un negocio, sino por cada 100 que me prestan, yo voy a tener que devolver los 100 y 70 más, dentro de 2 años, por ejemplo, ¿no? O 70 en un año y 70 en el otro, depende, ahora lo vamos a ver. Pero en definitiva esa tasa se calcula sobre el monto prestado. En cambio, un socio o un dueño participa de la ganancia, o sea, del resultado. Esa es la gran diferencia. Por eso la H no es cierta, no es cierta porque los socios no forman parte. Asociarse es una manera de financiar una empresa o un proyecto, pero no mediante un financiamiento externo. Los socios pasan a conformar el patrimonio de esa empresa. Tampoco es algo malo ni algo bueno en sí mismo, ¿no? Pero sí es algo que agrega riesgo al negocio. Ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Entonces, continuando con nuestro tradicional cuadro, podemos decir que el pasivo es un monto de dinero que se obtiene a cambio de una tasa de interés. Esta tasa de interés puede ser fija o variable. No siempre los créditos tienen tasas fijas. A veces tienen un componente fijo y a veces tienen un componente variable. Pero siempre se aplica sobre el monto del préstamo. Por eso es que aumenta el riesgo. Porque si a mí me va mal, yo no solamente voy a tener la pérdida del negocio, sino que además voy a tener que pagar el interés del crédito. Con lo cual me apalanqué, tengo más riesgo.
Y el patrimonio neto, en cambio, es decir, el capital propio, es el que financia el activo de la empresa o del proyecto a cambio de participación en el resultado que ese negocio tenga, ya sea participar de las ganancias o participar de las pérdidas. Por eso no aumenta el riesgo, porque si me va bien, bueno, se reparte esa ganancia, pero si nos va mal, todos los socios o los que aportamos patrimonio neto asumimos esa pérdida. Por ejemplo, supongamos que me prestan como a nivel de pasivo 100 pesos al 16% de interés. ¿Cuánto tengo que pagar de interés en un año? 16 pesos. Además de devolver los 100, pero esos 100 nunca fueron nuestros. Los usamos para generar rentabilidad. Es decir, que si yo saco, entonces me dan un pasivo de 100 pesos, pago 16. Si supongamos que tengo un patrimonio neto de 150 pesos, en un proyecto, en una empresa, no importa, en ese caso, entonces tenemos que saber cuánto le va a corresponder a los dueños del patrimonio neto, es decir, a los dueños, a los socios o a los accionistas, y va a depender del resultado que tenga esa empresa o ese proyecto. Si pasa el tiempo y el resultado fuera ingreso menos costos 60 pesos, supongamos, entonces voy a decir, bueno, 60 pesos que gané invirtiendo con mi activo en un negocio o en un proyecto, le resto los 16 pesos, que es el interés que tengo que pagar a los acreedores, es decir, a los que aportaron pasivo, me queda una ganancia para repartir entre los socios de 44 pesos. Es decir, el proyecto rindió 60 pesos a repartir entre los que aportaron capital. Entonces, ¿cómo lo reparto? Y una parte va al interés, si es que hay pasivo, que eso ya estaba prefijado, era lo que se sabía, 16 pesos, y lo otro no se sabía, porque estos 44 dependen de obtener un resultado de 60, y esto es un resultado incierto. Uno lo puede proyectar, lo puede estimar, pero hasta que no se obtenga, no lo sabemos con seguridad. Es decir, que tendríamos 44 pesos de ganancia entre los socios, para los socios, con lo cual la rentabilidad que estarían obteniendo sería, la tasa de interés sería de 44 que ganaron habiendo aportado 150 pesos, eso me daría un 29% de rentabilidad del patrimonio neto. Entonces ven que hay una tasa de interés del pasivo, 16%, y una tasa de interés del patrimonio neto de los dueños del capital propio que ganaron en este caso 29%. En este caso fue una buena ganancia. Y pregunto, y con este ejemplito, ¿no? ¿Cuál fue el activo de esa empresa o de ese proyecto? ¿Y qué rentabilidad tuvo el activo? Si lo quieren pensar, de vuelta, paren el video, lo piensan y después continúan y lo respondo. El activo fue, ¿a qué es igual el activo? La suma de pasivo y patrimonio neto, es decir, 100 más 150. ¿Y la rentabilidad del activo? Y lo que se ganó dividido el capital invertido. Esa sería la tasa de rentabilidad. Recuerden que la rentabilidad es una tasa, es como la TIR. Es una ganancia, un resultado dividido en capital. Es decir, que entonces, ahí lo tienen, el activo es de 250 pesos, la rentabilidad del activo es lo que se ganó, pero antes de pagar intereses, la ganancia antes de intereses, que es la ganancia que tuvo el negocio en sí, sin contar las fuentes de financiamiento, es decir, resto los costos, pero no los costos de financiamiento, sino los costos de producción, de administración, de comercialización, y de esa manera llega un resultado de 60 pesos, un resultado final de 60 pesos. Es decir, que 60 puestos en este activo sobre los 250 que se invirtieron, estaría obteniendo una rentabilidad del 24%. Esta es la tasa de interés que me dio el negocio, de los cuales el 16% es interés, y por eso es que después los socios están obteniendo una tasa de interés mayor a la tasa de interés que el negocio me lo dio en sí. Y esto es lo que se llama un apalancamiento financiero positivo. ¿Por qué? Porque el activo me dio una tasa de interés 24% mayor a la tasa de interés del préstamo, que en este caso era 16. Ya lo vamos a ver más adelante con el caso de empresa. Bien, si hablamos de entonces clasificaciones de créditos, es decir, qué tipos de créditos podemos ver, observar en el mercado financiero,
Bueno, hay distintas maneras de clasificar a los créditos. En este caso, primero vamos a empezar clasificándolo según cómo sea su sistema de pago de intereses. Hay básicamente dos sistemas de pago de interés: el sistema de interés directo y el sistema de pago sobre saldo. El sistema de pago directo no debería existir, es un sistema usurero. ¿Por qué? Porque puedo terminar pagando intereses sobre un monto que yo ya fui devolviendo. Yo ya pagué algo del préstamo y sigo pagando intereses sobre la totalidad. Por eso, cuidado a veces en algún comercio, cuando uno compra un electrodoméstico, entonces uno dice, mira, esto vale 10.000, pero de contado, pero si lo paga en cuotas, tiene un 20% de interés, o sea, 12.000 pesos, entonces paga, supongamos, 10 cuotas de 1.200. Pero en realidad en cada cuota uno ya va pagando parte de esos 10.000. Entonces, no debería pagar intereses en las siguientes cuotas, después de la cuota número 1, por el monto que ya canceló. Por eso lo más justo, lo más coherente serían que existieran los sistemas de pago sobre saldo. Y esos son los sistemas que vamos a ver que normalmente los bancos trabajan de esa manera. No digo que convengan, eso hay que evaluarlo, pero por lo menos que sean justos en relación a sistemas de pago sobre saldo. Entonces, cuando hablamos de los sistemas sobre saldo, ahora tenemos distintos tipos de créditos de acuerdo a su sistema de amortización de capital. Para esto tengamos en cuenta que cuando uno obtiene un crédito, después lo que va pagando básicamente puede adquirir dos formas. O está devolviendo capital, y a eso lo llamamos cuota de capital o amortización financiera. Me prestaron 10.000 en 10 cuotas, bueno, yo voy pagando 10 cuotas de 1.000. Esos 1.000 pesos que voy pagando en cada cuota es cuota de capital. Por eso decía, voy achicando mi deuda. Una vez que pasó un mes y pagué 1.000 pesos, ya no debo 10.000, debo 9.000. Esa cuota de capital, entonces, o amortización financiera, es la que va achicando el pasivo. Hace que el pasivo disminuya. Pero después tengo el otro componente, que son los costos. Los intereses, comisiones, honorarios, depende del tipo de crédito que fuera. ¿eh? Honorarios administrativos, honorarios de escribanía, no importa que no sean intereses, son costos, son montos que se agregan a la devolución de capital. Entonces, tenemos cuotas de capital, cuotas de costo o de interés. Vamos a hablar genéricamente de interés, pero puede haber otros costos también. Entonces, acá estamos hablando de cómo se amortiza el capital. Y de acuerdo a esto, tenemos muchos sistemas, vamos a ver algunos nada más, y básicamente vamos a ver el sistema alemán, el sistema francés y el sistema americano, con una variante ahí que es el sistema balón, o algunos lo llaman de otra manera, o lo ponen dentro de los otros, con un periodo de gracia, pero bueno, es una manera de organizar el tema, ¿no? Importante, sí, el sistema alemán y el sistema francés, que ahí en eso hay consenso sobre los dos sistemas más importantes. Por supuesto que también hay otros sistemas que no responden específicamente a ninguno de estos que estamos viendo. ¿Cómo es un sistema alemán de crédito? ¿Cómo es un sistema alemán? ¿Cómo se amortiza? Ahí tienen las características más importantes de un crédito otorgado bajo sistema alemán. El interés, como es sobre el saldo, en la medida que yo voy pagando cuotas de capital, el saldo se me va achicando, entonces cada vez pago menos interés. No menos tasa de interés. La tasa sigue siendo la misma, si era tasa fija, sino que se achica el interés, el monto de interés, porque es una tasa sobre un capital que voy debiendo cada vez menor. Entonces, el interés que voy pagando en cada cuota a medida que pasa el tiempo es decreciente, es cada vez menor. Las cuotas de capital o amortización financiera, la devolución de capital, en cada una de las cuotas es constante. Siempre se paga la misma cantidad de dinero en cada cuota, en principio. Después le podemos agregar periodos de gracia, entonces hay un tiempo que no se paga y después se empieza a pagar. Pero en línea digamos, para explicar el sistema, vamos a hablar del sistema clásico, tradicional. Y la cuota total, ¿qué es la cuota total? Ambos dos, la cuota de interés o de costos y la cuota de capital. Entonces, si yo sumo una cuota que cada vez es menor a otra cuota que se mantiene igual, el total va a ser también decreciente. Copia lo que le ocurre a la cuota de interés.
sea, el total de cuota es decreciente. A medida que voy pagando cuotas, cada vez es menor la cuota total que yo pago. Financieramente, al bolsillo de mi empresa le interesa la cuota total, pero al patrimonio neto le interesa la cuota de sobresaldo, la cuota de interés, porque esa es la que realmente achica el patrimonio neto. Esa es la que hace que tenga un costo. Vamos a poner un ejemplo, para entender un sistema alemán. Una tasa anual del 12% anual, pensemos por ahora en una tasa real, o sea, en una tasa en dólares, dejemos de lado la inflación, un plazo de 2 años, por ejemplo, un monto de 60.000 pesos, cuotas cuatrimestrales, es decir, que ¿cuántas cuotas voy a tener? Si son 2 años y cada 4 meses pago una cuota, voy a tener 6 cuotas, porque en cada año estaría pagando 3 cuotas, ¿no? Porque es cuatrimestral, cada 4 meses una cuota. El N, o sea, el total de cuotas que yo voy a pagar serían 6, 3 en un primer año, 3 en el segundo año. La tasa periódica, esto es un valor importante que tengo que calcular. ¿Qué es la tasa periódica? Es la tasa anual referida al periodo al cual se refieran las cuotas. Es decir, que si las cuotas son cuatrimestrales, yo tengo que calcular la tasa cuatrimestral. Si las cuotas fueran semestrales, yo tendría que calcular la tasa semestral. Y si las cuotas fueran mensuales, yo tendría que calcular la tasa mensual, que le corresponda a esta tasa anual. Entonces, en este caso, divido la tasa anual, 12%, divido por la cantidad de periodos que tenga un año. Como en este caso la cantidad de periodos son 3, porque son cuotas cuatrimestrales, digo 12 dividido 3, 4. Es decir, que pagar 12% en un año es lo mismo que pagar 4% por cuatrimestre. Esta es la tasa periódica, el IP. Bueno, con esos datos puedo ya calcular bajo sistema alemán el flujo de fondos del crédito, de este ejemplo. Primero voy a poner los periodos de tiempo. Ya dijimos que el número de cuotas son 6. Entonces pongo 6 periodos de tiempo. Fíjense que en este caso los periodos de tiempo no son años, como lo era en los proyectos de inversión, usualmente. En este caso es cuatrimestre, porque las cuotas son cuatrimestrales. Y si fueran cuotas mensuales, en ese caso, en un periodo de 12 años, ¿cuántos renglones hubiera tenido que poner? 24, porque hubiera tenido que poner 24 meses. En este caso, el flujo de fondos va a transcurrir a lo largo de 6 cuatrimestres. Entonces, pongo los 6 cuatrimestres y aclaro que son cuatrimestres. Y ahora voy a puntualizar qué es lo que voy calculando primero, porque esto cambia según el sistema de amortización del crédito. Cuando estamos calculando un crédito bajo sistema alemán, primero calculamos la amortización financiera, que es muy fácil, es muy simple. ¿Cómo eran las amortizaciones financieras? Acá está, era el segundo renglón de acá, constante. Entonces, ¿de cuánto va a ser cada cuota de capital o amortización financiera? Va a ser el monto total, en este caso 60.000 pesos, dividido la cantidad de cuotas. Porque en cada cuota se paga una parte correspondiente al capital, pero todas iguales. Entonces, lo primero que hago es eso, calculo la amortización financiera. O también la cuota, o sea, es lo mismo que decir la cuota de capital. En este caso 60.000 dividido 6, 10.000. Es decir, que cada cuota cuatrimestral yo voy a tener que pagar 10.000 pesos de devolución de capital. Esto es lo que achica el pasivo, ya le dije, ¿no? Lo segundo que vamos a calcular es el saldo deudor, es decir, cuánto quedo debiendo yo después de pagar esa amortización financiera en cada una de las cuotas. Es decir, es el saldo anterior menos la amortización financiera que voy pagando en cada cuota. En este caso sería, arranco en el momento cero debiendo 60.000 porque me van a prestar 60.000, ese sería mi ingreso en el momento cero. Fíjense que un crédito es la contrapartida de un proyecto de inversión. En el momento cero yo voy a tener un valor positivo, un ingreso, en vez de tener una inversión. El dinero que a mí me prestan, me dan. Pero empiezo ahí a deber 60.000 en el momento cero. Después, cuando pasó un cuatrimestre, voy a pagar 10.000, con lo cual, cuando entro en el segundo cuatrimestre, ya voy a empezar a deber 50.000. Después vuelvo a pagar 10.000, con lo cual después ya empiezo a deber 40.000 y así. Cada cuota cuatrimestral
va achicando mi deuda en 10.000 pesos. Por supuesto que al final termino con un saldo deudor de cero. Fui amortizando todo el capital que me prestaron. ¿Qué hacemos en tercer lugar? Después de haber calculado la amortización y el saldo. En tercer lugar vamos a calcular el interés. Y el interés en cada cuota, el componente de interés en cada cuota, va a ser el saldo anterior, porque es el saldo, es decir, el saldo deudor anterior, porque es el saldo que hasta ese momento yo venía debiendo, multiplicado por la tasa de interés periódica, por este 4%, o sea, 0,04, ¿no? En este caso, cuatrimestral. Bueno, calculamos el interés entonces y ahí tenemos, ¿no? En el primer cuatrimestre tendremos que pagar un interés de 2.400 pesos. ¿De dónde salieron estos 2.400? De los 60.000, que era el saldo deudor que hasta ese momento debía durante esos 4 meses, multiplicado por 0,04. Esto dio 2.400. En el segundo cuatrimestre voy a tener que pagar 2.000. Esto surge de 50.000, que es el saldo que debí durante ese segundo cuatrimestre, por 0,04. Acá 40.000 por 0,04, 30.000 por 0,04, 20.000 por 0,04 y 10.000 por 0,04 y eso me dio 400. De esta manera, entonces, saldo deudor anterior multiplicado por la tasa periódica, para eso la calculé el interés. Y bueno, y ahora ya prácticamente cartón lleno, ya tengo todos los datos, con lo cual finalmente ahora sí puedo calcular el flujo de fondos total de este crédito, o la cuota total de este crédito, que va a ser el ingreso, que acá no lo puse, pero ya sabemos que en el momento cero son 60.000 pesos, por eso arranco con un saldo deudor de 60.000, al cual le voy a restar las amortizaciones de capital y le voy a restar los intereses. Entonces, ¿qué voy a tener? 60.000 que me otorgan en el momento cero y después todos negativos porque son las cuotas. Yo cuando pase un cuatrimestre voy a tener que ir al banco, si fuera un crédito bancario, y voy a tener que pagar 12.400 pesos de cuota. Ahora, yo sé que dentro de esos 12.400 pesos de cuota estoy pagando un componente de capital de 10.000 y un componente de interés de 2.400. Entonces vemos cada cuota cuánto es el total y cómo se compone internamente. Vemos que se cumplen las características que habíamos puesto acá arriba. El interés es decreciente, así es. Arranca con 2.400, termina en 400. ¿Por qué es decreciente? Porque se calcula sobre un saldo que cada vez es menor. ¿Por qué es menor? Porque se van amortizando cuotas de capital. Segunda característica, ¿la cuota de capital es constante? Sí, porque fue lo primero que calculamos y lo hicimos de esa manera. Todas son de 10.000 pesos. ¿La cuota total es decreciente? Y sí, arrancamos con una cuota de 12.400 a pagar, terminamos con una cuota de 10.400. Se fue achicando la cuota debido a qué? A que se achicó cada vez más el interés. Entonces ahí tenemos un cálculo de un flujo de fondos de un crédito bajo sistema alemán. Bien, esto lo que podemos hacer después, si yo voy a financiar un proyecto de inversión al cual lo estoy llevando año por año, para no empezar a formular el proyecto de manera cuatrimestral, una simplificación, en realidad pierdo exactitud cuando hago esto, pero una simplificación es transformar los flujos periódicos, en este caso cuatrimestrales, en flujos anuales. Entonces, como sabemos que cada 3 cuatrimestres se forma un año, sumaríamos los 3 valores de los primeros 3 cuatrimestres, que esto nos daría menos 36.000, y digo, mira, estas 3 cuotas que vos vas a pagar en el primer año sumarían en total 36.000. ¿Por qué digo que pierdo exactitud? Porque no voy a tener en cuenta el costo de oportunidad o el efecto tiempo dentro de ese año. No es lo mismo pagar algo en el primer cuatrimestre, en el segundo, en el tercero. Pero si el costo de oportunidad no es muy alto, hacemos abstracción de ese efecto tiempo y lo podemos condensar todo en un solo valor anual, que es lo mismo que veníamos haciendo, por otra parte, con los flujos de fondos de los proyectos de inversión, cuando lo llevamos año a año. Por supuesto que hay casos de proyectos que conviene hacerlos por semestre, por cuatrimestre, por mes, y se vuelve entonces mucho más exacto el cálculo. Pero hay que ver si vale la pena y si uno tiene el dato, la información real para poder hacerlo.
En este caso, si yo tuviera voy a financiar con este crédito un proyecto de inversión al cual lo vengo formulando año a año, bueno, una simplificación es, como les decía, considerar los montos anuales. Entonces yo podría poner que en el primer año voy a tener que pagar 36.000 pesos o dólares y en el segundo año voy a tener que pagar 32.400. La realidad es que voy a tener que pagar 3 cuotas cuatrimestrales, pero que en el total del año suman estos valores. Y en el momento cero voy a recibir 60.000. Con estos datos yo ya puedo entonces incorporar el flujo de fondos del crédito al flujo de fondos del proyecto de inversión y calcular un nuevo flujo de fondos del proyecto más crédito. Vamos a seguir viendo, bueno, perdón, seguimos con el sistema alemán, entonces vemos que se confirman los supuestos, las características supuestas del sistema alemán. La cuota total era decreciente a lo largo del tiempo y eso está explicado por un componente fijo constante que era la amortización financiera, esto que aparece en verde acá, que es siempre igual, no cambia con el tiempo, y el interés que por ser sobresaldo es decreciente. Entonces, es una manera gráfica de entender el sistema alemán. Toda la cuota es decreciente porque todo el interés es decreciente. Bueno, ahora sí, entraríamos en el sistema francés, pero para no hacer muy largo este video, lo dejamos para otro video y después vamos a ir aplicando estos sistemas a nuestro caso, a nuestro proyecto de inversión de la empresa Prolac. Así que bueno, por el momento vamos a hacer un corte acá y seguiremos en otro video transformándonos en especialistas en finanzas, oficiales de créditos, para poder decidir sobre no solamente proyectos de inversión, sino también tener criterios para decidir sobre el financiamiento de esos proyectos de inversión. Seguimos en la próxima. Hasta luego.